en un reciente punto de vista hablaba de las estadísticas religiosas de Estados Unidos y cómo a una caída masiva, digamos, de la práctica religiosa en todas las denominaciones en Estados Unidos, una caída sin precedentes en lo que va del siglo XX y del siglo XXI, la caída más estrepitosa ha sido la de la participación de los hispanos, ¿no? Y cómo los hispanos han ido abandonando no solamente la Iglesia Católica, sino en los últimos 20 años todas las denominaciones, pero como la mayoría son católicos, obviamente la más afectada que se ha visto es la Iglesia Católica. Algunos encontrarán contradictorio, pero no lo es, el hecho de la noticia de cuántas personas ingresaron a la Iglesia Católica en la Pascua. Los católicos de América Latina y de España no estamos muy acostumbrados a ver la recepción de personas de otras denominaciones a la Iglesia Católica durante la Pascua. Normalmente vemos que en la celebración de la Vigilia Pascual probablemente se bautiza a un adulto o se bautiza a un niño relativamente mayor que ya entró a la edad del catecumenado, digamos de los 7 8 años, ¿no? Porque los padres se olvidaron o no quisieron bautizarlo a tiempo. Pero en Estados Unidos es frecuente, y yo pertenezco a una parroquia pequeña en Denver, y sin embargo, este año hemos tenido, además de bautismo de adultos, hemos tenido tres evangélicos que han ingresado a la Iglesia Católica. O sea, en mi parroquia pequeña hemos visto esto, y en otras se ha visto mucho más grande. El total en Estados Unidos, en la vigilia pascual del 2019, han entrado 30.000 personas a la Iglesia Católica. 30.000 personas. Y lo más curioso es que hay dentro de estas 30.000 un grupo especialmente grande. ¿Y cuál es? Es el creciente grupo de inmigrantes chinos que están ingresando a la Iglesia Católica. Y el número más grande se ha encontrado en Nueva York, porque obviamente después de San Francisco, Nueva York compite con la comunidad chinoamericana más grande, especialmente Brooklyn y en Queens, ¿no? En estos condados de Nueva York. La arquidiócesis de Nueva York, y recuerden que la arquidiócesis de Nueva York es una porción del estado de Nueva York. La mayoría de la gran ciudad de Nueva York está dividida en otras dos diócesis, ¿no? Rockville Center y Brooklyn es una diócesis en sí misma, ¿no? Entonces, solamente en la arquidiócesis de Nueva York, 500 personas han entrado a la Iglesia Católica, y de esas 500, un tercio eran chinos. Y en estas comunidades donde se han sumado estos chinos, los párrocos han dicho que estas conversiones han tenido un efecto transformador muy grande en las iglesias locales, en las parroquias donde estos nuevos católicos chinos son recibidos en la iglesia. La mayoría son inmigrantes, o sea, son personas que todavía no hablan bien el inglés, pero son personas que el, tenían un deseo de entrar a la Iglesia Católica en China, pero no podían, ya sea por la distancia de poder encontrar una iglesia donde practicar su fe, ya sea por la opresión a la que está sometida la Iglesia Católica por el gobierno comunista chino, ¿no? Que la ve como una especie de intromisión occidental en China, ¿no? Y estos inmigrantes, en consecuencia, tenían un anhelo, un deseo mientras estaban en China que nunca pudieron cumplir, y cuando llegan a un país donde se practica la libertad religiosa, inmediatamente se suman con la pasión con la que venían esperando o anhelando ser católicos, ¿no? Y tan pronto encuentran la primera oportunidad, se meten a fondo. Es decir, por eso es que los párrocos declaran que allí donde la comunidad china es importante, estas parroquias han tenido como una especie de florecimiento, de reavivamiento, con la pastoral juvenil, con la pastoral vocacional, con hermanos de origen chino
que están considerando el sacerdocio, la vida consagrada, la vida religiosa femenina y, y con una participación entusiasta en la misa, en la liturgia, y que esto, en la medida que estas comunidades se vayan familiarizando con el inglés, van a ser comunidades con un impacto mayor, ¿no? Entonces, muchos dirán, bueno, Alejandro, pero ayer nos decías que los números de los miembros de la Iglesia Católica están declinando. Es cierto, especialmente es cierto en Estados Unidos, y creo que es lo mismo que está aconteciendo en el resto de América Latina y de España, ¿no? Los números son en algunos países dramáticos en términos de la caída, y cuestionan mucho el tipo de pastoral que se está realizando, la responsabilidad de los obispos y los sacerdotes, no solamente de los laicos, que también tenemos una responsabilidad, por supuesto. Pero la dirección de la pastoral es determinada por los obispos y por los sacerdotes, y esto en muchos países deja mucho que desear, efectivamente. Es constante el lamentarse de los católicos que encuentran que sus deseos de sacramentos, de comunidad, etcétera, no son respondidas, pero ese es otro tema. Ya hemos hablado de ello en la página donde se recogen todos mis puntos de vista, ¿no? Preguntasdefe.com. Pueden ver ahí el tema de la pastoral, de la crisis de pastoral y de los abusos de muchos sacerdotes, etcétera, ¿no? Pero ese no es el tema. Eso está aconteciendo, pero como decía también en el programa en que hablaba de esta caída de los católicos en América en general y en España, esto responde también a un sinceramiento, es decir, a que mucha gente que ya hace mucho tiempo no era católica, ha dejado de llamarse católica. Y antes decía que era católica, pero ha dejado de llamarse católica. Y en consecuencia, los números, como digo, no es que sean especialmente catastróficos, es que simplemente están reflejando una realidad que antes no se reflejaba. Cuando vemos el número de personas que se han vuelto protestantes, ¿cuántos de estos católicos que normalmente dan testimonio de cómo cambió su vida con el protestantismo dicen: yo antes era un borracho, un mujeriego? ¿Eso qué cosa significa? Significa que no eras un buen católico, porque los católicos no somos borrachos ni mujeriegos, ¿no? Entonces, en realidad esa persona se decía católica porque había sido bautizada como parte de la tradición, pero ya esas tradiciones, como tradiciones sociológicas, están muriendo, para bien o para mal, lo dirá la historia. Pero el hecho es que, como producto de eso, de ese fenómeno social, hay un sinceramiento, es decir, el que se dice católico ahora es católico, porque antes era como tenía que ser la corriente, ¿no? Hace muchos años comenté en un punto de vista cómo una vez encontré una revista de 1960, en unas revistas viejas de periodismo peruano que me regalaron, y un día revisando por curiosidad una revista de 1960, había una entrevista a Miss Perú 1960, ¿no? Y Miss Perú decía que le hacían una entrevista a la nueva Miss Perú de 1960, y una pregunta de la revista, de una revista secular, es: ¿eres católica? ¿A quién le preguntan ahora si eres católica? ¿A qué reina de belleza? Piensen ustedes, ¿no? Y ella dice: sí, por supuesto, ¿no? Y luego, hacia el final de la entrevista, le hace una pregunta que sería capciosa en esa época, ¿no? De polémica: ¿crees en el suicidio? Y ella responde: no, porque soy católica. Hoy en día, ¿cuántas reinas de belleza, para poder ser reina de belleza, tienen que decir que aceptan el movimiento LGBT, que están a favor del aborto, y si no, se vuelven en figuras completamente criticadas, ¿no? O sea, tenemos un hombre que se ha cortado el pene y que ha participado como mujer en Miss Universo, el español que dice que es mujer. Piensen ustedes cuánto ha cambiado sociológicamente la realidad. Ahora nadie se siente en la necesidad de decir que es católico. Ser católico se ha vuelto cada vez más complicado.
Y en consecuencia, ahora cuando entrevistan y encuestan a alguien, los católicos son los que de verdad participan en la iglesia y los números, como digo, se están sincerando. Y eso es al final bueno. La gran pregunta de este número de conversos al catolicismo, 30.000 que han pasado del protestantismo o del judaísmo o del agnosticismo a la iglesia católica en la vigilia pascual. Y este grupo grande de chinos que hubieran sido considerados ateos o agnósticos, ¿no? Considerando del país de donde vienen, son una fuente de esperanza, donde estamos viendo que tal vez lo que quiere el Señor es que seamos una iglesia como la que pronosticaba Benedicto XVI, una minoría creativa. Ya no la mayoría de Occidente, ya no la mayoría de América Latina, pero sí una minoría inspiradora, capaz de tener un impacto en la sociedad y en la cultura por la fuerza de sus convicciones, como la que tuvieron los primeros cristianos cuando eran no solamente una minoría, sino una minoría perseguida en el Imperio Romano. Que tengas un buen día.